Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Luis Rodríguez. Trabajo como subdirector de innovación dentro de Repsol desde los últimos 5 años. Antes de esto, mi carrera profesional ha sido en el área de las tecnologías de la información, básicamente en unos sistemas informáticos, en puestos tradicionales de dirección de sistemas, en una empresa fuera de España, americana, Procter & Gamble, y la mayoría de mi carrera ha sido fuera de España. 4 años de consultoría en KPMG y hace 10 años pues me uní a Repsol, también en el área de sistemas de información. Bueno, si antes hemos oído un manual, me temo que yo no vaya a dar un manual, ¿no? Lo que os voy a plantear seguramente son más preguntas que respuestas. Espero que las preguntas sean buenas. Todos conocemos a Repsol, no voy a hacer una gran presentación de Repsol, únicamente que a efectos de la presentación comentar que el negocio del petróleo, de la energía basada en hidrocarburos, tiene dos áreas de negocio muy diferenciadas. El área que se denomina de upstream o aguas arriba, que es la exploración y la producción de hidrocarburos, y la parte de downstream, que es el refino, la petroquímica y la venta en estaciones de servicio a través de ventas directas a grandes clientes de esos productos energéticos. Industria 4.0 en Repsol tiene diversas connotaciones según qué área de negocio es. Y me temo que todavía estamos aprendiendo. No tenemos una estrategia Industria 4.0 que os pueda mostrar. Estamos empezando a entender cuáles son las implicaciones de Industria 4.0. Tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario de 10-15 personas, en el que yo estoy participando, que intentamos visualizar cuál es ese camino, qué significa Industria 4.0. Y hoy por hoy tenemos más dudas que certezas. Lo que os vengo a contar un poco es lo poquito que hemos hecho, lo poquito que hemos pensado y todas las dudas que tenemos sobre qué va a significar Industria 4.0 para Repsol, pero también para el tejido industrial español, para España como sociedad y en general para todos nosotros como personas. ¿Qué estamos haciendo? En la parte de upstream estamos trabajando mucho sobre temas que se pueden considerar Big Data. Es el análisis de datos de geociencias para la explotación y para el descubrimiento de yacimientos de hidrocarburos. Aquí a la derecha es esa combinación fantástica entre un palacio medieval y unos supercomputadores. Es el Centro de Supercomputación Nacional de Barcelona, el Mare Nostrum. Es uno de los superordenadores que utilizamos en estas investigaciones. Y estas investigaciones, como no, son abiertas. Participa el CSIC, participa la Universidad de Stanford, participa IBM y participan cada vez más entidades en centros de desarrollo y de investigación tecnológica. De esa línea de Big Data, ahora estamos trabajando en algo que sí entra mucho en Industria 4.0 conceptualmente, que son la inteligencia artificial y las máquinas cognitivas. La aplicación a la industria del famoso Watson de IBM, de las máquinas, pues en vez de aplicarlo a ganar concursos, ¿no?, que está muy bien, pues sabéis que hay unas líneas de investigación que es aplicación básicamente a la salud y a los grandes tratamientos de datos, ¿no? Nosotros estamos colaborando con ellos. Otro gráfico es la manufactura aditiva, la impresión 3D. En nuestro fondo de emprendedores hay 2 o 3 empresas específicamente, que están trabajando en prototipos de manufactura aditiva en el ámbito industrial. Por ejemplo, en la generación de paneles solares flexibles, que se puedan doblar, que se puedan llevar, ¿no? Y la otra parte es una composición de nanomateriales, es el famoso grafeno.
¿no? Pues nosotros estamos también en una línea de investigación, son aplicaciones para la energía del área de grafeno, básicamente en pilas, en baterías, en la generación eléctrica, pero también como catalizadores a la hora de eficiencia energética y de reducción de CO2. La parte de downstream, la parte de refino, química, tiene quizás una visión mucho más específica de Industria 4.0. Y ahí pone en el 2025. Yo no estoy seguro de que sea el 2025. Seguramente Industria 4.0 ya está con nosotros. No es algo que nos va a pasar sí o no, está pasando. Como alguien decía en Estados Unidos, uno de los gurús, el futuro ya está aquí, lo que pasa es que está mal distribuido. Pero todas las tendencias, todas las reflexiones que os voy a contar a continuación sobre Industria 4.0 no son reflexiones de laboratorio, es que lo hemos visto, que está pasando ahora, en ciertos ámbitos, en ciertos sitios. En ese camino de nuestra situación actual a esa Industria 4.0, en la parte de downstream, en la parte más industrial, quizás tradicionalmente industrial de Repsol, tiene mucha importancia el Internet de las cosas. Un punto fundamental que nosotros estamos trabajando es en una plataforma que nos permita integrar esas miriadas de datos de sensorización masiva que pueden venir en las factorías. Y los pilotos que tenemos van muchos en mantenimiento predictivo, en sensorización de elementos físicos que te permiten tratar esa información y hacer un mantenimiento predictivo, como ha comentado mi compañero anteriormente. También en temas que se puede llamar los wearables, de pulseras que te permiten la geolocalización en centros industriales, o un piloto que estamos haciendo con una empresa coreana que son de cascos inteligentes, cascos de los típicos de seguridad, pero que llevan aportes de cámaras de vídeo, comunicaciones, etcétera, que permiten al operario pues trabajar de una forma diferente, esperemos que de una manera más inteligente y más eficaz. Y la nariz electrónica, ¿no? Sistemas de detección de vertidos, salidas, de humos, etcétera, que permitan una más pronta actuación frente a incidencias. Bueno, todo esto son ejemplos de lo que entendemos en Repsol, que son las 6 tecnologías claves o las 6 que hacen en Industria 4.0, que pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 8, ¿no? Porque al final, si solamente fuera tecnología, esto no es una revolución. Si es revolución industrial, no es por la tecnología, es porque la tecnología es uno de los elementos que se juntan con otros elementos y hacen un tsunami. Hacen ese crecimiento exponencial de diversos factores que te generan unos entornos totalmente diferentes y unos entornos totalmente nuevos. La tecnología, como siempre, seguramente empieza a ser el facilitador, pero las tecnologías no son neutras. Una tecnología como si, no sé, cualquiera, la televisión, cambió el modo social, cambió la sociedad, ¿no? Internet, su gran aplicación, su gran impacto no ha sido por la tecnología en sí, cuando en el 1995 lo descubrieron o lo fabricaron o lo desarrollaron en el CERN. Ha sido porque se ha unido a otra gran tendencia social, económica, de la globalización, y ha permitido una globalización que seguramente ninguno de nosotros que estábamos trabajando en los años 90 y nos decían que el mundo global viene, pensábamos que iba a venir. Los humanos somos muy malos para notar los cambios exponenciales. Nuestro cerebro es un cerebro analógico y es un cerebro lineal.
Por ejemplo, cuando vemos un coche y va a una velocidad constante, somos muy buenos en predecir cuándo va a llegar. Cuando el coche está frenando o acelerando, nos atropella o no llegamos, ¿no? Porque no somos buenos en ver ese cambio exponencial. Y los humanos no somos buenos, no somos entrenados, nunca hemos tenido esa necesidad biológica de crecer en cambios exponenciales y ahora sí. Yo trabajo en innovación. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿el tema de innovación es una moda? No, pues sí, es una moda. Está muy de moda el tema de innovación, pero es que responde a un suceso mucho más profundo que lo que pueda ser una simple moda. Responde a que la velocidad de cambios fuera de las empresas está siendo mayor que la velocidad de adaptación de las propias empresas. Y cuando se genera ese desajuste, necesitas generar nuevos procesos de negocio, necesitas hacer cosas diferentes para ir a la velocidad del cambio externo. Peter Drucker, que seguro que conocéis todos como el generador de los conceptos de gestión moderna, decía que las empresas solamente tienen dos competencias claves. Esto lo decía en los años 40 o 50. El marketing y la innovación. Y definía marketing como la capacidad de las empresas de cuidar al cliente actual. Y definía innovación como la capacidad de las empresas de cuidar al cliente futuro, de descubrir al cliente futuro, ¿no? Y quizás, a lo mejor, no por casualidad, todos los métodos de Lean Startup y de innovación hablan de Customer Discovery, de descubrimiento del cliente, ¿no? Pues, durante los años 40, 50, 60, se ha desarrollado las ciencias de marketing, ¿no? Y estamos en una gran institución de marketing, ¿no? No se desarrollaron el cuerpo de conocimiento de innovación a la misma velocidad porque no era necesario, porque las empresas se podían ir adaptando a los cambios de su entorno. Ahora, la velocidad de cambio es tal que las empresas no tenemos la capacidad de adaptarnos de una forma eficiente. Y entonces es necesario empezar a pensar en esa segunda competencia clave de innovación que hablaba Peter Drucker. En este caso, y esto ya casi es una reflexión personal, si vemos de todas las tecnologías cuál es la clave de esa revolución, para mí es la inteligencia artificial. Es la nueva tecnología que va a tener más impacto social. Como en su momento la electrónica tuvo un fantástico impacto social, o en las revoluciones anteriores la electricidad o el vapor. Generó grandes tensiones sociales, cambió el modelo de sociedad a otra sociedad totalmente diferente y seguramente, o quizás, o probablemente, mejor no, porque lo bueno de todo esto es que no hay que estar de acuerdo con esto, ¿no? Es posible que vosotros pensáis, y con mucha razón, esto es mentira, no va a haber una cuarta revolución industrial. El punto que hemos estado reflexionando es que, aunque no estemos de acuerdo, las preguntas, los retos son lo suficientemente importantes como para pensar sobre ellos. Así que en estas preguntas no espero que estéis de acuerdo conmigo, ¿no? Espero que sean lo suficientemente buenas preguntas para que hagan un motivo de reflexión colectiva. ¿Por qué pensamos que es una revolución industrial? Una cuarta revolución. Porque cambia el paradigma. Porque hay cosas diferentes que se unen de una manera diferente y se conectan de una manera diferente a la situación anterior. Y esa conectividad crea cosas nuevas. Y esas cosas nuevas se realimentan unas a otras. Mi hija trabaja en el MIT, vive en Colombia, trabaja con el gobierno colombiano en la evaluación de las políticas de fomento a la innovación, a las pymes, haciendo experimentos sociales. Es del grupo de trabajo de la misma profesora del MIT al que le han dado este año el premio Príncipe de Asturias. El otro día me decía, no comprendo
cómo podíais trabajar sin Internet. ¿Y tú qué hacías sin correo electrónico? Yo decía, pues mira, yo cuando empecé hacía un memo, se lo daba a una secretaria. La secretaria lo pasaba a máquina, me lo volvía a devolver. Normalmente, como la pobre estaba pasando memos de todos, había errores, los nombres estaban mal, lo corregías, se lo volvías a pasar, ella se lo volvía a corregir, tú lo firmabas, lo metías por correo interno o por fax y salía. Dice, madre mía, cuando había fax. Madre mía, dice, bueno, entonces, ¿cuántas comunicaciones tenías al día? Digo, no, al día no, a la semana. Ahora, seguramente, todos nosotros estamos sufriendo el que de nuestro correo electrónico hay 100 mensajes, ¿no? Y ya la nueva generación, esta generación digital, no comprende cómo no puede estar conectado. Y le permite trabajar en Colombia, en proyectos en Colombia, en Ecuador, con un grupo de trabajo en Boston y con otro grupo de trabajo en Londres. Y encima lo hacen de una manera eficaz. Todas esas nuevas conexiones. ¿Y eso ha venido por el correo electrónico? ¿Eso ha venido por algún elemento? Ha venido por una combinación nueva de nuevos elementos que ha generado un nuevo paradigma. Pues Industria 4.0 tiene nuevos paradigmas. Tiene un ecosistema abierto. Hablamos de industria, hablamos de empresa, pero no va a haber una empresa que pueda sobrevivir sola en un entorno de Industria 4.0. Y es más, yo personalmente tengo la convicción de que no hay una sociedad que pueda sobrevivir sola en un entorno de Industria 4.0. Es como Miquel ha dicho, Industria 4.0 es un invento alemán. Pusieron el nombre del año 2012, ¿no? 2012. Antes, el concepto viene de Estados Unidos. En un principio se llamó Internet Manufacturing. Después lo cambiaron a Smart Manufacturing. Los dos programas, tanto el de Estados Unidos como el de Alemania, son programas país. Son programas sociales de todo el tejido industrial, político, administrativo, financieros, educativo, con un único objetivo, o un objetivo máximo, la reindustrialización del país. En el caso de Estados Unidos, y no perder la competitividad y el liderazgo industrial en el caso de Alemania. Son programas países. Y se salvan todos juntos o se hunden todos juntos, pero no va a haber un éxito de Industria 4.0 aislada. Como ahora mismo no hay ninguna sociedad que pueda vivir aislada. Cuando nos decían que íbamos a venir una sociedad global en los años 90, en los años 2000, ¿no? La verdad es que pocos podíamos pensar que la polución en las ciudades de China nos iba a afectar a nuestro entorno social y económico, y a lo mejor con mayor incidencia de las acciones que hace el Gobierno español, la Comunidad Autónoma Vasca o el Ayuntamiento de Madrid. La siguiente cambio de paradigma, entre ellos, es el Think Big. Los cambios son exponenciales y el tsunami que viene es una combinación de todos estos factores, creando una nueva realidad. Para nosotros, Industria 4.0 tiene tres objetivos. Hay un objetivo que es el gen egoísta. Esto no lo hacemos por deporte, no lo hacemos tampoco porque somos muy buenos. Lo hacemos porque queremos tener nuevas aplicaciones, queremos tener una rentabilidad, queremos tener una sostenibilidad en el futuro como empresa. Pero también hay un gen, digamos, colaborador. Sabemos que no lo podemos hacer solo. En ese nuevo perfil que nos hablaba Miquel, de la gente que va a trabajar en esta Industria 4.0 y de los trabajos que van a aparecer y desaparecer, ¿de dónde va a venir esa gente? ¿Lo vamos a hacer las empresas? ¿Cada empresa va a generar este Industrial Data Scientist?
Pues a lo mejor una empresa lo puede hacer. Las nuevas startups que parten de cero, ¿no? Pero como tejido industrial, ese nuevo perfil no va a salir por generación espontánea. Tendrá que haber un concepto común que a las escuelas de negocio, a las universidades, les diga, necesitamos estos perfiles. Por eso nosotros vemos que Industria 4.0 tiene como 3 elementos claves. Uno, una colaboración, una visión común entre diversas empresas, entre diversas administraciones, entre las entidades universitarias, entre la parte de la educación, para ir adelante de una manera coordinada y tirar adelante. Y ahí las empresas tenemos una responsabilidad. Hay empresas que pueden servir como empresas tractoras. A lo mejor no van a crear miles de empleos, pero pueden servir como tractor en este desarrollo. Creemos que tenemos más preguntas que respuestas. Es necesario pensar colaborativamente, hacer think tanks, pensar todos juntos sobre cuál va a ser el impacto de la Industria 4.0, a todos los niveles, dentro y fuera de la industria, dentro y fuera de una empresa. Y por último, tenemos que aprender haciéndolo. Este ejercicio sería totalmente vano si se queda en papeles. No hay forma, seguramente no ha habido nunca forma de aprender que no sea haciendo. Pero desde luego en la Industria 4.0 seguro que no. Y para eso se necesitan conceptos de laboratorios, de garajes que hablan los americanos, un poco tomando la terminología de los startups, etcétera, que son los que donde puedes probar cosas nuevas en un entorno controlado de una manera rápida y buena. Como dicen los americanos, fallar vas a fallar, la cuestión es que falles rápido y barato y aprendas. Muy bien. Voy rápido porque se me acaba el tiempo y supongo que los slides estarán disponibles para todos vosotros en estos 3 componentes. Sí me quería quedar un poco tiempo en el tema de los garajes, ¿no? Porque es el aprender haciendo, ¿no? Es donde podemos hacer realidad estos prototipos. Y estos garajes necesariamente tienen que ser espacios físicos, espacios reales en empresas, en consorcios, en centros industriales, pero también espacios virtuales que permitan la conectividad de todos los agentes, ¿no? Que sean de cocreación, porque nadie va a tener todos los conocimientos internos para hacerlo, ni siquiera en cómo aplicarlo. Tiene que ser de cocreación, de hacer prototipados rápidos, de llegar a pilotos al mercado lo antes posible, todos los principios que las startups nos están enseñando a través de métodos como Lean Startup, Customer Discovery, Design Thinking y todas las áreas que al final es aprender de una manera ágil a hacer las cosas. Y por último, os prometí que iba a haber preguntas, ¿no? A lo mejor Industria 4.0 es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? ¿A qué da respuesta Industria 4.0? Pues no lo sé. Tenemos muchas preguntas. Estas preguntas que os voy a mostrar son solamente las preguntas que salieron de un artículo, de un estudio de Industria 4.0. Y hablan de cómo la educación se tiene que adaptar. ¿Qué impacto va a tener en la demografía, en este entorno compartido, global? Y una pregunta que tiene mucho sentido para España, en una sociedad que se está avejentando. ¿Realmente tenemos las medidas, sabemos medir el beneficio? La medida de GDP, del Gross Domestic Product, ¿es realmente una medida razonable para decir que vamos en la dirección correcta? Todas estas preguntas exceden la tecnología, pero están influidas por la tecnología. En un punto,
el punto de los trabajos. Este es un artículo también de Citigroup, de Citibank, del think tank de Citibank. Hicieron un estudio sobre el impacto de Industria 4.0 en diversos países y después llegaron en Estados Unidos a llegar al nivel de ciudades. Sabéis que ciudades ahora es quizás un gran paradigma de los núcleos de innovación. Los países no innovan, innovan las ciudades, el ecosistema de las ciudades. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta del estudio es sorprendente. En primer lugar, los países que iban a perder más puestos de trabajo por la industria 4.0 eran los países más pobres, no los países industrializados. Lo segundo, y después, era que las diferencias entre ciudades tradicionales o no tradicionales, entre el startup de Boston, de San Francisco y las más tradicionales de Estados Unidos, Milwaukee, en la América profunda, es que había un riesgo de pérdidas de puestos de trabajo entre el 35% en el mejor de los casos y el 55% en el peor de los casos. Yo no sé si alguien está muy contento por decir, uy, menos mal, vivo en San Francisco y solo hay un tercio de los trabajos en el área en riesgo. ¿No? Para mí es una muestra de que esto es un tsunami y que da igual la situación actual. Hombre, puede haber situaciones mejores y peores. ¿No? Está peor Etiopía que Estados Unidos. Está peor España que Alemania. Pero al final, todas las preguntas sobre el trabajo nos afectan a todos. Y les afectan tanto las ciudades de startups en Estados Unidos como las ciudades tradicionales que viven de la agricultura. Porque si esto viene, y va a venir, está pasando, ¿no? Pues nos va a afectar a todos, ¿no? Y tenemos que empezar a preguntarnos todos colectivamente cuál es la pregunta correcta para que la solución sea Industria 4.0. Bueno, muchísimas gracias.